Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase. Hoy es la clase número 24 y prácticamente ya estamos terminando lo que es el contenido de la materia, porque en la clase de hoy, que es parte del tema 8, según la planificación de la materia, el programa de la materia, hoy vamos a ver dos sistemas auxiliares, si nos da tiempo, el sistema telefónico y el sistema de detección y alarma contra incendio. Ya con eso cerraríamos el tema 7. Y el tema 8 es un tema relativamente corto, es hablar un poquito de la memoria descriptiva y de los cómputos métricos y la estimación de materiales para la construcción de la instalación eléctrica. Entonces, bueno, Dios mediante, la próxima semana estaríamos terminando oficialmente con el contenido de la materia y si queda tiempo, entonces veremos algunos temas adicionales de importancia, como por ejemplo algún tema ah, de auditoría de instalaciones eléctricas y la parte de domótica y algún comentario sobre instalaciones futuras y modernas. ¿Ok? Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Tienen alguna pregunta? No sé, antes de comenzar. Ok, bueno, entonces comenzamos. Ok, entonces hoy vamos a hablar en la primera parte del sistema auxiliar, el sistema telefónico. Y entonces el sistema telefónico, aquí vamos a hablar de lo que es la plataforma convencional, ah, la plataforma convencional, que es simplemente comunicación a través de infraestructura por cable, de infraestructura por cable, y bueno, la parte de comunicación en Venezuela, todo esto es controlado por, o mejor dicho, es manejado por una sola compañía que se llama, pues, ustedes ya lo conocen, CanTV, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, y no hay otras alternativas, ¿no? Am, Porque es algo que es público, en algún momento fue privado, pero a la final se nacionalizó hace algunos años. Esto está cambiando en otros países y en general, porque con el desarrollo de las tecnologías de comunicación inalámbrica, ya este sistema de infraestructura de comunicación por cable ya va a jugar, a medida que pase el tiempo, un rol menos importante en lo que es ese tipo de comunicaciones. Sin embargo, pues todavía existe y se diseña, y el principio de funcionamiento sería el siguiente. El sistema, entonces hay una central telefónica, y obviamente esto va a ser muy básico. Hay una central telefónica, ¿ok? Esta central telefónica es la principal. Por ahí esa central telefónica, en Mérida, recuerden, en la clase pasada tomamos como ejemplo la central telefónica que está en la avenida Dos Loras, más abajo de Glorias Patrias. Por ejemplo, esa sería esa central. Y esa central pues se va a comunicar con el resto del país y con internacionalmente de varias maneras. Puede ser que sea pues por antenas, o puede que sea por satélite, o puede ser que sea por fibra óptica, ¿ok? Y así pues hacemos esa red de comunicación. Pero lo importante en nuestro caso es que de esa central entonces va a salir la distribución
a las diferentes áreas de la ciudad. Esta es la ciudad de las diferentes líneas telefónicas que se tienen ahí en esa central. Entonces van a haber cables, cables que van a ser cables multipares o cable de teléfono y vamos a ir haciendo la distribución a lo largo de la ciudad y en cada cierto punto de la ciudad, generalmente en las aceras, vamos a ver esas cajas de distribución FXB o caja de distribución principal, donde pues van a llegar esos pares y de esas cajas de distribución, entonces van a salir otros cables donde van a salir el número de líneas requeridas para la edificación. Este sería una edificación. Y bueno, aquí en la edificación, esto realmente es el enfoque de instalaciones eléctricas. Lo que estamos analizando es qué va a ocurrir aquí, desde el punto que va a ocurrir en la edificación, desde el punto de conexión con la compañía que suministra el servicio telefónico. Algo así muy similar como lo hicimos con el caso de potencia. Estamos diseñando la instalación desde el punto de conexión con la compañía de suministro eléctrico. Aquí digamos algo similar. Pero no hay que diseñar equipos de nuevo, esto es muy sencillo porque a la final es prácticamente selección de, ah, ni siquiera selección de equipos, sino determinación de cuál va a ser la demanda telefónica, ubicación de la salida, selección de la canalización y selección de las cajas. Y bueno, cómo se va a conectar con la cometida que se va a llamar en este caso la cometida telefónica, ¿ok? La cometida telefónica. Otro punto importante es que cada línea, una línea va a requerir un par de conductores. Entonces, generalmente hablamos en este caso de cuando se tiene que suministrar el servicio eléctrico a a un cliente, entonces también se le llama en la terminología técnica que utilizamos un par. Entonces, un par de conductores está relacionado con una línea telefónica. ¿Ok? Y bueno, esa sería la base de lo que es el sistema telefónico. ¿Qué vamos a hacer? De nuevo, seleccionar, ubicar las salidas en el edificio, seleccionar la canalización y diseñar. Hay que diseñar cómo se van a hacer, cómo se va a hacer la distribución de esas líneas dentro de la edificación y cómo se va a conectar con la acometida telefónica. Es decir, también tenemos que determinar aquí el número de líneas totales, el número de líneas o número de pares totales que se va a requerir para esa edificación. Pero a la final todo esto también está normalizado en nuestro país a través de una norma y específicamente la norma que se sigue acá es la norma Covenant, que ya la vamos a analizar con un poquito más de detalle. Pero bueno, por ahora simplemente los principios de qué es lo que involucra el diseño del sistema telefónico. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces permítanme exportar y continuamos. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces vamos a primero a ver qué ocurre dentro de la instalación y vamos a ver el diagrama vertical del sistema telefónico. Ok, entonces vamos a analizar con un poquito más de detalle el sistema telefónico. Esta imagen que pueden observar acá es básicamente, o es mejor dicho, el diagrama vertical del,
un ejemplo ilustrativo de un sistema telefónico en una edificación de varios pisos, un edificio de varios pisos de varias plantas. Entonces, fíjense aquí, tenemos representado en el último piso el piso que de abajo y así sucesivamente. Y a la final aquí tenemos entonces planta baja, piso uno, piso 2, piso 3, 4 pisos. ¿Ah? Un ejemplo. Y a la final vamos a seguir este diagrama, esta imagen desde la cometida. Entonces fíjense que va a venir generalmente de la calle el cable o la cometida telefónica. Generalmente va a haber una tanquilla ahí muy cerca de la caja principal de distribución, donde de nuevo se van a hacer la distribución de las líneas internamente en la instalación. Entonces aquí va a venir uno o dos cables um, multipares, donde vamos a tener pues esa cantidad de líneas requeridas más reserva. Aquí es importante dejar reserva en esos cables porque esos conductores pues son pequeños, son frágiles y si se parten, si hay quiebre del conductor, entonces podemos tener pares de reemplazo de reserva de repuesto dentro del cable multipolar. Entonces, llegamos de la cometida con ese cable que de nuevo está conectado con esas cajas de distribución principal, cajas tableros um, FXB, y nos conectamos entonces con nuestra caja principal de distribución que adentro básicamente tiene regletas. Y por ahí les mandé, creo que ayer, unos videos donde esto se ve un poquito mejor como qué es lo que tienen esas cajas por dentro, pero básicamente son regletas de conexión, donde pues conectamos los pares y hacemos la distribución. Um, entonces llega la cometida y exactamente o muy similar, igual que en el caso de luz y fuerza, ahí a partir de esa caja, entonces hacemos la distribución de las líneas, salimos a través de tuberías a cajas de distribución que pueden ser intermedias o secundarias, perdón, finales. Finales, este sería un ejemplo de una caja de distribución final, porque llegamos ahí a ese punto y no hay más cajas, sino que después de esa caja de distribución final, lo que tenemos son las salidas de teléfono. ¿Ah? Y ese sería ese caso. Hay otras cajas de distribución que se llaman cajas de distribución intermedia. Este sería un caso de caja de distribución intermedia porque de esa caja de distribución intermedia salen líneas finales telefónicas para los diferentes usuarios, pero también nos sirve entonces para cablear y llevar el sistema telefónico a otras partes de la instalación eléctrica, de la instalación telefónica, en este caso. Entonces, esta sería una caja de distribución intermedia. Aquí hay otro ejemplo donde tenemos una caja de distribución intermedia, esta que está aquí, y tenemos una caja de distribución final. Y muy similar ah, con respecto a la distribución de los tableros, pues vamos piso por piso dejando una caja y entonces de ahí hacemos la distribución de las líneas telefónicas para cada uno de los apartamentos, unidades residenciales, comercio, donde se necesite. ¿Ok? Esa sería esa distribución. Y este es un sistema que igual que los sistemas que discutimos con anterioridad de luces de emergencia, extractores, etcétera, va a ser un sistema que va de forma vertical y que va a tener su propia canalización dedicada para este sistema. Entonces, eso también lo tenemos que hacer en el diseño de la instalación, ubicar las salidas y ubicar entonces un punto estratégico por el cual vamos a llevar todas esas canalizaciones de manera vertical. Y bueno, donde ubiquemos las cajas, ahí mismo vamos a utilizar esas cajas del sistema telefónico de nuevo para hacer la distribución. ¿Ok? Y ese sería el principio de qué es lo que está ocurriendo dentro de la instalación del sistema telefónico. Entonces, ¿alguna pregunta? Esa sería la parte básica del sistema telefónico. Ya vamos a ver algunos detalles y qué realmente se tiene que tomar en cuenta cuando estemos mirando la norma. Gracias, José. Por ahora vamos bien. Ok, genial. Sí, de nuevo, como lo ven, es un sistema bien sencillo. Entonces, ya como vimos, pues todos los detalles de luz y fuerza, etcétera, esto debería ser
se entiende mucho mejor, más fácil de entender. Ok, entonces, vamos a ver si ahora sí la vamos a limpiar. Ok, antes de continuar, permítanme mostrarles acá unas imágenes de cómo se ve eso en la realidad. Am, Esta sería la tanquilla de CanTV, identificada pues, con sus siglas de CanTV. Y aquí en esta tanquilla de CanTV es donde va a venir una canalización, generalmente tubos PVC de 4 o 5 pulgadas, que vienen de esa caja de distribución de líneas de CanTV que está en la calle, esos gabinetes. Entonces llega ahí el cable multipar y de aquí hacia el edificio, que en este caso está del lado derecho, entonces va a estar la caja de distribución principal del edificio. Y eso será lo que vemos aquí en este caso. Entonces fíjense, aquí está esa tanquilla de CanTV y van a ver tuberías que me llevan el cable multipar que viene de CanTV de la calle a la caja de distribución principal de CanTV de la instalación. Creo que en ese caso es esta que está aquí. Y esa caja es esta que está acá. Perdón, esta era la de cable. Déjenme ver si en ese caso se puede tomar una foto de la caja. No, no tenemos. Pero de nuevo ahí lo que van a ver es regletas y para la distribución de las líneas desde la cometida principal del sistema telefónico hacia dentro del edificio. Entonces vean por favor los videos que les mandé ayer para que entonces eso quede un poco más claro y complementen pues con la discusión que estamos teniendo hoy. Este sería otra caja donde pueden observar algunos cables de teléfono acá. La distribución, bueno, no sé, no hay caja como tal, pero está en proceso de construcción. ¿Ok? Bueno, todo esto, como les mencioné con anterioridad, está normalizado por la norma Covenant 2454 del 99. Se hace la segunda revisión de la norma y esta pues se las va a montar, o yo no sé si voy a revisar, pero creo que ya está ahí en el material de clase. Y esta es la norma pues que van a tener que tomar en cuenta para hacer el diseño de este sistema telefónico, de acuerdo a la norma venezolana. Entonces vamos a ver algunos detalles. Primero, veamos de manera breve el contenido de la norma. Entonces hay el objetivo, el campo de aplicación de la norma, normas relacionadas que hay que consultar que, con referencia a esta norma. Y con respecto al contenido ya en específico de esta norma, entonces van definiciones, am, el usuario se le llama abonado o equipo terminal, acometida, en este caso es acometida telefónica, demanda en número de líneas, en número de pares que se requieren para la edificación, administración telefónica, alguna eh, descripción acá de lo que son los cables multipar, las cajas de distribución principal, cajas de distribución intermedia y las cajas de distribución final, cajas de paso, salida telefónica, canalización, etcétera, etcétera. Aquí va a estar todo lo que se necesita para diseñar el sistema telefónico de edificaciones en Venezuela. Van a haber criterios también para calcular la demanda telefónica en función del número de líneas de pares que se necesiten, en función del uso que se le dé a la edificación o a los espacios, distribución, ductos, etcétera, etcétera. Tanquillas, ya vamos a ver algunos detalles, lo más importante. Y también hay comentarios acá, miren acá el 3.12, en el caso de que en algunas edificaciones especiales tengan una central privada de sistema telefónico. Y bueno, también me habla por acá, fíjense, de teléfonos públicos, que ya pues prácticamente no existe. Y habla un poco luego ya el capítulo 4 y 5 de lo que es cómo se va a elaborar el proyecto, em, las consideraciones de diseño, etcétera.
Y bueno, cómo se haría la inspección visual, algunas pruebas eléctricas, que por cierto ahí en el video también aparece en uno de los videos cuáles son las pruebas que se hace para verificar que el cable está en buena operación. Entonces, básicamente hay que hacer una medición del aislamiento para verificar que no haya un corto y luego verificar también que el cable no esté roto. Entonces hay que hacer un ensayo de cortocircuito, que es que en el extremo final del cable se hace un corto y se mira la resistencia que existe entre los dos conductores del par. Y bueno, ya el último capítulo es cómo opera y cómo se le hace mantenimiento a estos sistemas. ¿Ok? Ok, el objeto y la aplicación de la norma, bueno, es diseñar esos sistemas de teléfono para instalaciones eléctricas. Me habla de los cables multipares, que es el cable que va a llevar esas líneas, y aquí las definiciones de lo que es las cajas de distribución, que ya en forma básica entendemos lo que es. De todas maneras, lean y revisen esta norma con más detalle posteriormente para pues que consoliden esta discusión y el aprendizaje de la clase de hoy. Y bueno, más definiciones, etcétera, etcétera. Estas son básicamente la primera parte, son las definiciones, y aquí en la sección 4 del estándar, entonces habla lo que es la elaboración del proyecto, de qué se trata el proyecto y las consideraciones generales de diseño que se deben tener para diseñar el sistema telefónico en la edificación. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales de diseño? Primero, lo que hay que hacer es recopilar la información, que consiste básicamente en obtener los datos que permitan determinar la demanda telefónica, o sea, cuántas líneas necesito, cuál es el uso que se le va a dar a cada una de los espacios del edificio, para determinar entonces cuál es de nuevo la demanda telefónica. Y para eso también tengo que tener información acerca de la edificación, es decir, que hay que tener planos como por ejemplo plano de ubicación, plano de planta, cortes verticales y detalles, ductos, por dónde voy a llevar este sistema. Por eso es que necesito, o necesitamos, mejor dicho, tener los planos de la instalación. Y hay que tomar en cuenta todos los servicios pues, de telecomunicaciones, es decir, am, tomar en cuenta si hay un sistema de televisión por cable, etcétera, etcétera, porque es buena práctica dejar una cierta distancia entre las tuberías que llevan estos diferentes sistemas, y una buena distancia sería uno al menos entre 30 y 50 centímetros de separación entre las diferentes tuberías que llevan los diferentes sistemas. Eso en teoría a veces uno ve que de repente pueden hasta combinar estos sistemas, y eso no es, pues, es conveniente para evitar acoplamientos capacitivos, inductivos, etcétera. Bueno, el tipo de montaje sería el segundo criterio, si va a estar adosada a la pared o si es embutida. El otro criterio sería la compatibilidad con otros servicios. Esto es importante, vamos, permítanme leer acá un poco. La instalación telefónica nunca irá directo, nunca irá, perdón, dentro de ductos de aire acondicionado, ventilación libre o forzada, o sea que no va a ir por el ducto de los extractores, ni compartirá pozos de elevación de ascensores, tampoco puede ir por ahí. Los cables de instalaciones telefónicas no se instalarán en ninguna canalización junto con conductores de alumbrado y de fuerza o de circuitos de señales, a menos que estos cables estén asociados a diferentes sistemas telefónicos proyectados. O sea, se pueden compartir canalizaciones sí y solo si son de sistemas telefónicos que forman parte de la instalación. De nuevo, esto está relacionado con lo que apenas acabamos de discutir. No se deben asociar, no se deben compartir canalización con ningún otro sistema, al menos que sea un sistema telefónico tal como lo especifica el estándar. Ah, el diseño de la canalización de la red interna de distribución deberá considerar una separación mayor de 5 centímetros. Fíjense que 5 centímetros, buena práctica, yo diría, lo que se recomienda, o lo que, digamos, se recomienda, es entre 30 y 50 centímetros para nuevo evitar ese tipo de problemas de acoples, etc. Las tuberías de servicio telefónico no deberán estar superpuestas a lo largo de toda la ruta con ninguna otra tubería extraña.
permitiendo solamente los cruces transversales o diagonales con ellas. Cuando se efectúen cruces, deberá observarse la ruta de las tuberías para los teléfonos, bueno, etcétera. Básicamente, lean esta parte, de nuevo, distancias, etcétera, que deben tener. Flexibilidad, otro criterio importante para el diseño del sistema telefónico, y es que se debe dejar en términos generales una reserva, y esa reserva está alrededor del 20%, del 20 como mínimo y 40% eh, de pares. O sea, es decir, si, por ejemplo, les dio la comitiva 100 teléfonos, 100 pares, entonces realmente tienen que dejar ahí un cable con un número de pares mínimo de 120, entre 120 y 140, y en algunos casos puede ser que no tengan el cable para la comitiva telefónica exactamente con ese número de pares, entonces tendrán que escoger el cable inmediatamente superior al número de pares que requiera la instalación, por demanda telefónica, el número de pares y la reserva que se debe dejar. Ok, la demanda de pares, obviamente va a depender del tipo de la edificación y del uso que vaya a tener cada espacio de la edificación. Entonces, vamos a ver un poco cómo se determina esa demanda telefónica. Bueno, aquí me habla entonces de las cajas, por favor revisen eso. Ah, por cierto, antes de seguir, en el parcial tipo, había una pregunta del sistema telefónico, una pregunta de teoría del sistema telefónico, y esa pregunta era precisamente esta: cuáles son, mejor dicho, las consideraciones de diseño que hay que tener para hacer el diseño, valga la redundancia, del sistema telefónico. Entonces ya saben, recopilar la información, el tipo de montaje, la compatibilidad, que sea flexible, y considerar la demanda. ¿Ok? Son esos 5 criterios. Ok, ya luego en la sección 4.3, entonces el estándar me habla específicamente del diseño de la red de distribución interna para edificios. Esa va a ser básicamente la sección que vamos a estar tomando como referencia. Me dan algunos criterios de ubicación, pero básicamente hoy en día el criterio sería que hay que dejar una línea telefónica al menos por apartamento. Y antes, bueno, am, cuando no existían los sistemas inalámbricos ni los teléfonos inalámbricos de CanTV, y menos los celulares, entonces generalmente se dejaba una salida en la sala y luego había que dejar una salida en cada cuarto, etcétera, o al menos en el cuarto principal, ¿no? Por comodidad en el uso de la instalación. Ya hoy en día simplemente con que dejen una por ahí en la sala, en la sala comedor, ya es más que suficiente, porque si, digamos, vamos a usar este sistema, entonces, y quiero tener disponibilidad de varios auriculares, pues entonces simplemente compramos un teléfono ah, de CanTV que sea inalámbrico, con varios auriculares. Ok, básicamente las cajas de paso, las dimensiones, cómo se determina el diámetro de las tuberías, y lo que les quiero mostrar está por aquí más abajo. Ok, antes de seguir, son el número de pares estandarizado para el cable telefónico. Entonces va desde un par hasta 100 pares. Entonces, esto era lo que les decía. Vamos a suponer que les dio una instalación, por ejemplo, de 50. Entonces, si toman el 40%, entonces le va a dar un poco menos que 75. Entonces tomarían el cable multipolar con 75 pares para que tengan entonces la reserva adecuada. Y aquí hacia el final del estándar, entonces me va a especificar eh, los criterios para determinar la demanda telefónica. Entonces, básicamente va a estar en función del tipo de usuario y las cantidades de pares que va a requerir cada tipo de usuario. Entonces, aquí básicamente lo que tendrían que hacer para el diseño es, si tienen un abasto, entonces hay que dejar 2, agencias de viajes 4,
Esto todavía sí se mantiene, ¿no? Con lo que son las partes del comercio. Y ese AKTP es teléfono público. Entonces, por ejemplo, si es una cafetería de primera, entonces tendrían que dejar dos líneas fijas, dos líneas telefónicas fijas, más un ah, teléfono público, pero ya sabemos que los teléfonos públicos pues ya no, no existen, entonces simplemente no lo consideramos, damos nada más las dos líneas. Y en fin, aquí para en función de todos los tipos de edificación, pues entonces me va a especificar cuál es cuánto número de salidas y las salidas mínimas que se requieren. Ya luego el estándar me habla de las dimensiones de las cajas y va a tener todas las tablas necesarias para poder determinar, diseñar las cajas de paso de ser necesarios y para poder determinar el diámetro de las tuberías en función de los cables que requiera el sistema telefónico, considerando, como lo vimos, muy similar a la parte de potencia, el área útil de la tubería, que en estos casos se considera como el 40%. Porque de nuevo, en la tubería tengo que dejar el espacio necesario, que es el 60% de la sección transversal para poder hacer el cableado de la instalación. Y en fin, esa sería la manera de cómo hacer el diseño del sistema telefónico. ¿Ok? Y hacia la parte final del estándar está el ejemplo pues, que les acabo de mostrar al principio. Está ese ejemplo ilustrativo. Y hay otros ejemplos acá, por ejemplo, como si los tipos de distribución, que si es directa o radial simple, etcétera, etcétera. Pero es básicamente am, basada en los mismos principios. Aquí está un poco más claro la definición de las cajas. Entonces está la cometida, la caja de distribución principal, las cajas de distribución intermedias que me permite hacer la distribución, es decir, derivaciones y ir hacia las cajas de distribución finales. ¿Ok? Entonces la final siempre es la que no tiene, no se usa nunca para distribución, sino que simplemente va o llega la cometida y va directamente hacia cada una de las líneas. Y bueno, algunos ejemplos allí. Y básicamente eso es lo que es el diseño del sistema telefónico. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo se representaría en el plano, ¿no? De las diferentes salidas, la especificación de la tubería eh, y a qué va la caja de distribución final y de ahí a la cometida de CanTV. Y aquí varios ejemplos. Ok, eso es lo que es el sistema telefónico. ¿Alguna pregunta? Bien sencillo. A ver. A ver. José dice que no hay ninguna pregunta. A ver, Pedro o Juan, José. Bueno, José dice que no tiene pregunta. Jodrick. Estamos bien, profe. Ok, genial. Entonces, pues continuamos. El otro sistema auxiliar, que es el último que nos falta, va a ser el sistema de detección y alarma contra incendio. Entonces, permítanme regresar acá a la pizarra y hablar de ese sistema. Para hablar de ese sistema. Entonces, hablemos del sistema de detección. Sistema, el sistema de detección y alarma contra incendio.
Fíjense que esto cubre nada más lo que es la detección y la alarma. No estamos hablando en ningún momento de extinción del incendio. Am, si mal no recuerdo, en alguna clase discutimos que el sistema pues, de extinción era un sistema que también había que diseñar desde el punto de vista eléctrico porque generalmente involucraba uso de bombas, bueno, dependiendo del sistema, en el caso de que hubiera un reservorio de agua, y rociadores, etcétera. Pero bueno, se escapa de lo que es el alcance de instalaciones eléctricas, de nuevo residencial y comercial. Pero sí les quiero mencionar que en nuestras edificaciones residenciales típicas, multifamiliares, edificios y comercios, entonces vemos lo que son las mangueras, esas en una caja roja, generalmente con un vidrio, las mangueras de los bomberos para la extinción de incendios, y generalmente eso va a estar conectado a una tubería donde si llega el camión de los bomberos y se va a conectar esa tubería y va a proporcionar el agua a alta presión que las mangueras necesitan en los diferentes pisos para hacer la extinción del incendio, incendio. Ya ahorita más adelante les voy a mostrar algunas fotos de esas mangueras también. Ok, hablemos de este sistema de alarma y detección, de detección y alarma, perdón. Entonces, fíjense cómo va a funcionar esto. Esto va a funcionar a través de una central de detección y alarma contra incendio. Entonces, vamos a representar esa central con esta caja que tenemos aquí. Esa va a ser la central de detección y alarma. Y de nuevo, aquí no vamos a tener que hacer ningún tipo de diseño, simplemente seleccionar en función de lo que se requiera esta central de detección y alarma contra incendio. Lo único que sí tenemos que tener presente, además de nuevo, de hacer la selección de la central, es que por ahí cerca de la central tenemos que dejar un toma corriente o una salida adicional de donde vamos a sacar o se va a obtener la alimentación de la caja. ¿Ok? De nuevo, este va a ser muy similar a lo que es la luz de emergencia. Aquí dentro de la central de alarma vamos a tener un respaldo de energía por baterías que si tenemos un corte de electricidad, entonces esta central pues sigue operando. ¿Ok? Ya de nuevo vamos a ver algunas fotos de cómo luce esta central telefónica. De aquí de esta central vamos a tener primero lo que es la parte de detección. La parte de detección del incendio va a ser de dos formas. Va a ser manual. Entonces, manual quiere decir, hay alguien que ve un incendio dentro de la edificación y debo tener alguna manera entonces para manualmente activar la alarma. Ya vamos a ver los detalles cómo se hace eso. Se van a ver entonces lo que se llaman estaciones manuales de alarma, la detección manual, y va a haber entonces lo que es la detección automática. Para la detección automática, obviamente, aquí vamos a tener entonces los detectores. Y vamos a hablar un poquito más adelante, algún detalle de los detectores de incendio. Entonces, de nuevo, para la detección manual y automática. Es decir, que a la central vamos a tener de alguna manera, ya vamos a ver un poco más detalles, unas estaciones manuales de alarma. Entonces, este sería manual, otra estación manual y así sucesivamente. Pese que tenga N aquí. Y en nuestra edificación, entonces generalmente vamos a considerar una por piso. Esas van a ser esas salidas que uno ve en los pasillos de los edificios o en los centros comerciales que son rojas y que tienen un switch atajado por un vidrio y dice en caso de incendio rompe el vidrio. ¿Ok? Entonces cuando le da el golpe y rompe el vidrio, entonces el switch estaba sujetado, ahora se activa
y entonces mecánicamente eso representa que entonces tenemos eh, una alarma de incendio. Está cerrando un circuito aquí de alguna manera que indica aquí a la señal, a la central de detección y alarma contra incendio que hay un incendio. Y entonces él me dará una señal y hará ciertas operaciones que ya vamos a discutir con un poco más detalle qué hace la central de detección y alarma contra incendio cuando detecta una señal de incendio, cuando detecta un incendio. Con respecto a los detectores, pues entonces de manera similar a las estaciones manuales de alarma, entonces vamos a tener otro circuito que sale de la central y que en ese caso entonces vamos a tener es detectores. Entonces lo vamos a representar acá con este círculos y así sucesivamente. Entonces vamos a tener lo que son los detectores. Y estos detectores pues son automáticos, es decir, ellos tienen que tener tecnología que de alguna manera entonces detecta el incendio. Y esas tecnologías son las siguientes. Vamos a tener detección de calor, detección de iones y detección de humo. Son diferentes formas de detectar el calor, de detectar el incendio. La de calor. Entonces, hay detectores que van a ser detectores de calor donde si la temperatura cambia de manera muy dramática en la instalación, en el ambiente donde está el detector, eso se puede considerar como una señal, como una posibilidad de incendio y entonces se activa la alarma. Es decir, no sé, la temperatura ambiente normalmente 25 grados centígrados y de repente ese detector ve 60 grados centígrados en un tiempo corto. Entonces, obviamente que eso es una señal de que algo está ocurriendo, posiblemente un incendio, y entonces se activa la alarma. Eso es lo que es el detector de calor. Entonces funciona por delta T, por cambio de temperatura. El de iones es el mejor porque cuando el incendio, si tenemos aquí un material que es combustible, aquí está el detector, vamos a poner en el techo, y aquí está comenzando el incendio. Cuando apenas está comenzando el incendio, no vemos llama ni se ve humo, sino que el proceso de combustión inicialmente lo que está haciendo es haciendo esa reacción de oxidación, porque a la final el incendio es una reacción de oxidación, y cuando el incendio apenas está comenzando, lo que está ocurriendo es que aquí se están produciendo iones. Entonces esos iones al principio, de nuevo el incendio, o sea, ya hay incendio, pero está en su parte inicial, producen los iones, entonces esos iones van al detector y el detector tiene una manera y los detecta y me da entonces la alarma de incendio. Esta es una de las mejores porque pues detecta el incendio en su fase más temprana. ¿Ok? Comparado con el de calor, y aquí tenemos que tener un delta T considerablemente grande para hacer la alarma. Los iones detectan el incendio de manera temprana y humo, pues entonces obviamente ya, digamos, manera intermedia, ya el incendio está un poco más avanzado y entonces ya está produciendo humo y entonces el humo lo detecta el detector y me da entonces la señal de alarma contra incendio. Entonces aquí está humo, entonces generalmente cuando es humo se hace de forma óptica la detección. Ok. Y esas son las bases de cómo hacemos la detección. Obviamente, tengo estas tres alternativas y se usarán diferentes tipos de detectores para diferentes aplicaciones. ¿Qué me lo va a especificar? La norma. O la norma me va a dar alguna guía de qué tipos de detectores hay que utilizar para las diferentes aplicaciones. Van a haber aplicaciones que simplemente con tener un detector de calor es más que suficiente. Van a haber otras aplicaciones donde tenemos que utilizar combinaciones de estas dos o inclusive estas tres
tecnologías. A veces estas son incluyentes una con la otra, a veces son excluyentes, am, de nuevo, dependiendo de la aplicación que se tenga. Y si regresamos acá al diagrama con la estación, con la central de detección y alarma, entonces, de nuevo, eh, cuando uno de estos detectores entonces detecta que hay un incendio, entonces algo va a ocurrir aquí en la estación, perdón, en la central, y que nos va a indicar que hay ciertos problemas en esa área del edificio. Ok, bueno, ya lo hemos detectado el incendio de manera manual y de manera automática. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál sería el próximo paso? Entonces, ya luego de que se verifica que tenemos una condición de incendio, es decir, hay una detección del incendio, entonces ahora tenemos que pasar al próximo paso y es dar la alarma. ¿Ok? Entonces, para la alarma, entonces ahora la central de detección y alarma contra incendio, una vez que detecta esa condición y que ha pasado cierto tiempo y se han cumplido ciertos criterios, entonces ahora vamos a tener como salida de la central de alarma contra incendio la alarma. Entonces aquí vamos a tener altavoces que entonces me va a dar una, una señal, un audio, un sonido de la alarma y entonces las personas que están en la edificación lo van a escuchar y entonces van a saber que hay un incendio y entonces en teoría van a evacuar la edificación. Y también puede ser que en algunos casos esta salida también sea complementada con algún tipo de flash, con algún tipo de iluminación. Tenemos representando una condición de emergencia, en este caso por incendio en la instalación. Y eso es básicamente lo que es el sistema de manera básica, el sistema de detección y alarma contra incendio. Van a ver algunos detalles, como por ejemplo, la edificación. Aquí estamos representando obviamente esto como la edificación. Entonces se va a dividir en zonas de detección. Entonces acá en la central de detección y alarma contra incendio vamos a tener lo que se llaman las zonas de detección. Y la central de detección y alarma contra incendio va a tener una interfaz visual que generalmente viene con un código de colores LED, donde si está verde quiere decir que el circuito, el sistema está normal, y si cambia, por ejemplo, a rojo, entonces que se está detectando una condición de incendio. Generalmente, dependiendo de la lógica y de la central, entonces espera un tiempo si se detecta para ver que alguien reaccione. El conserje, esto generalmente está dentro de la conserjería, este tablero. O si no está en la conserjería, por ejemplo, en un centro comercial, está ahí en la garita principal donde están los vigilantes, por ejemplo. Ahí donde se ubica, es decir, un lugar donde en teoría todo el tiempo haya alguien que va a tener la posibilidad de ver cuál es el estatus de esa central de detección y alarma contra incendio. Entonces, bueno, va a haber el incendio, da la señal visual, espera un tiempo, si no pasa nada y sigue la condición del incendio, entonces ahí sí es donde va a ocurrir que se va a activar la parte de los altavoces y las luces. ¿Ok? Y la zonificación, es decir, cada una de estas, por ejemplo, va a representar diferentes zonas. Zona uno, esta sería este, una zona 2 que pueden ser también de diferentes tamaños. Y zona zona N en términos generales. Y bueno, se hace la zonificación, siguiendo las recomendaciones del estándar y los criterios, se determinan los detectores, etcétera, etcétera, y entonces se elabora este sistema. Este sistema también es básicamente selección de equipo y no hay que diseñar nada prácticamente porque todos estos sistemas van a tener
unos pares de cables aquí eh, y básicamente con tuberías de media pulgada es más que suficiente para llevar todos y cada uno de esos sistemas de detección automática manual y de la parte pues audiovisual acá de lo que es la alarma. Este sería el sistema de alarma. ¿Ok? Bueno, permítame acá exportar esta parte y les voy a mostrar algunas fotos de unos ejemplos. Antes de continuar, quisiera preguntarles y si alguien puede pues, participar, si han visto algo de esto anteriormente, de estos sistemas. Si alguien tiene alguna experiencia con estos sistemas, o por lo menos que lo hayan visto en una conserjería o en el edificio donde ustedes viven. En el edificio donde yo vivía anteriormente, llegué a ver las salidas de los detectores, pero ya viejos y creo que no funcionaba ninguno. Simplemente estaban ahí que en algún momento de épocas de gloria funcionaron. Ajá. Bueno, Juan, gracias. Y tomando tu comentario como referencia en los tiempos de gloria, interesante tu definición. Estos eran sistemas que funcionaban mm, de manera perfecta porque por ley ellos tenían que ser supervisados regularmente por el cuerpo de bomberos. Y el cuerpo de bomberos hacía visitas regulares a todos los edificios y tenía entonces que certificar que la operación de estos sistemas de detección de alarma contra incendio y el ascensor estaban operando de manera óptima. ¿Ok? Eh, pero bueno, ya todos sabemos la crisis que estamos viviendo y entonces pues por la crisis no hay pues recursos para preocuparse de estos sistemas que a la final son muy importantes pero son secundarios pues. Entonces, y por eso digamos es que ah, observamos deterioro de esas instalaciones ah, a lo largo del tiempo y en ese caso. ¿Alguna otra persona tiene un comentario? A ver, Pedro, está callado hoy. ¿Cómo va en internet, Pedro? ¿Qué más, profe? Sí, Sí, internet está un poco cómodo. ok. ¿Algún comentario, No, Pedro? yo de verdad que no he tenido, no, de verdad que no he tenido oportunidad de ver ese sistema. He visto las tiras y eso en los pasillos por ahí en discusiones Ajá. y eso, pero como tal, centrales o cosas así, de verdad que no he tenido la oportunidad. Ok, bueno, gracias, Pedro. José y Yodri, ¿quién más está por aquí? A ver. Pues no vemos mucho, mira. Creo que donde podría verse más que sí funcionen, no me he puesto a detallar, pero supongo yo que es así, es en centros comerciales. Sí, en centros comerciales, en clínicas, en hoteles, Claro, en en- centros hospitalarios, es verdad. sí, También deben tenerlo, deberían funcionar, sería lo ideal, ¿no? sí, en industrias, se llaman centros hospitalarios privados, digamos. Am, Sí, sí. pero bueno, no es la idea es que, bueno, acá pues ustedes vean cómo realmente funciona, debería funcionar ese sistema y que, bueno, cuando ejerzan, o cuando tengan su negocio, pues que lo tengan a tono ahí. Estos sistemas, de nuevo, auxiliares súper importantes, pero no, no críticos, pues. Ok, bueno, entonces continuamos. Muy bien, eso sería lo que el sistema, se me olvidaba, algunas de estas centrales, si son muy sofisticadas, ah, cuando ven esta condición de incendio, también puede ser que en algunos casos, pero no para la parte residencial y comercial que estamos tocando acá, pero sí les comento que en algunos casos esa central puede llamar a los bomberos o a las autoridades para que entonces vengan a chequear acá la edificación. Puede ser que haga un llamado y puede ser por cualquier plataforma prácticamente. Hoy en día puede ser que esto tenga
una línea telefónica, puede ser que tenga un número de teléfono celular asociado, o puede ser que inclusive esté conectado con internet, las centrales más modernas. En nuestro caso, no va a haber comunicación con la parte exterior, pero es bueno que sepan que esa solución también puede existir. Ok, aquí les voy a mostrar algunos elementos de esos sistemas. Am, las mangueras primero. Estas son las mangueras que les hablaba de lo que es el sistema de extinción. No hay que hacer diseño eléctrico ni nada de nuevo, pero sí es importante que sepan que existe. Por supuesto, obviamente que lo han visto y que el agua que se requiere para la extinción del incendio cuando hay esa condición, pues entonces viene del camión de bomberos que se conecta con esa tubería que está generalmente en la entrada del edificio o donde esté el acceso bomberil ah, del edificio. Y igual que las inspecciones que se hacían am, del sistema de detección y alarma contra incendio, también los bomberos inspeccionaban las mangueras. Me acuerdo muy bien cuando estaba pequeño que, que allá donde vivían mis padres, una vez el condominio agarró una tremenda multa porque las mangueras de este sistema tenían unas fisuras. Entonces me acuerdo muy claramente de que la familia tuvo que hacer un esfuerzo económico para poder dar la cuota especial para hacer el reemplazo de esas mangueras, porque esas mangueras pues, costaban una fortuna. Cuestan, me imagino, son costosas. Ese sería ese caso. Aquí hay otro ejemplo en la cual la manguera pues no está en muy buenas condiciones. Sí, entonces aquí está este ejemplo. Y no sé si pueden ver ahí, del lado derecho de la manguera, entonces está la estación manual de alarma. Entonces se rompe el vidrio, aquí hay un relé, un switch que está sujetado por el vidrio. A lo que se rompe el vidrio, cierra el contacto y entonces es la señal que nos indica que hay un incendio. La ubicación obviamente va a estar en las áreas de circulación del público y generalmente hacia la salida, o sea que sea obvio que cuando vamos evacuando veamos la estación manual de alarma. Este sería un caso, este sería otro caso muy mal ubicado, imagínense esto donde está, en una esquina, pero bueno, esa fue la solución que tomaron en ese caso. Y esto era también, creo que ya lo mencionamos, lo supervisaban el cuerpo de bomberos. Y aquí otro caso de una estación manual de alarma un poco más moderna, pero básicamente el mismo principio. Ok, aquí está una de las estaciones, la central de incendio también se le llama. Esta compañía es muy popular en Venezuela. Am, con respecto a estos tableros, entonces fíjense que vemos acá en ese tablero. Entonces hay una parte de acá que tiene que ver con lo que es la función general del sistema. Entonces hay el silenciador de avería, sí, porque tiene inclusive un sistema de diagnóstico interno de la central, que si tiene una avería, entonces también se va a activar. Funcionamiento normal, silenciador de alarma, etcétera. Si todo está funcionando normal, este LED de acá debería estar todo el tiempo verde. Hay diferentes tipos de estado acá. Y fíjense que aquí me está dando una señal ya que la batería estaba mala. Y con respecto a lo que es la zona, esta sería este cuadro que vemos aquí donde se reparten las diferentes zonas, o perdón, mejor dicho, donde tenemos las diferentes zonas y entonces esta es una central de incendio con 8 zonas. ¿Ok?
Por ejemplo, en el edificio podemos definir una zona como un piso. Entonces nuestra edificación va a ser sencilla. Cada piso va a ser una zona y después entonces vamos a tener zonas adicionales como por ejemplo el cuarto de máquinas del ascensor, el cuarto de máquinas del sistema hidroneumático, un detector por ahí en el sótano, ah, otro detector por ejemplo en el pasillo de planta baja, un detector de repente en el cuarto de basura y de repente un detector por ahí en el salón de usos múltiples. Y entonces uno determina el número de zonas que requiere y en función del número de zonas es que entonces que va a escoger la central de incendio. Y bueno, esta central, pues lamentándolo mucho, no estaba funcionando. De hecho, habían dos zonas que me están dando aquí una señal de incendio donde realmente no hay. Lo que está pasando es que quebraron uno de los vidrios de las estaciones manuales, entonces me está dando la señal de incendio. Y lo otro que es importante, si el cable se rompe o si el circuito se abre por alguna manera donde van los detectores, eso es una indicación de avería y me va a decir que hay avería en el circuito de esa zona. O sea, me explico. Por cada zona, entonces va a salir un par de cables que ese par de cables se va a conectar a todos los detectores que están correspondientes a esa zona. Y eso generalmente va como en un circuito serie. Si ese circuito serie se rompe de alguna manera, entonces donde tenemos la señal de fuego y o avería, depende. Y bueno, si tenemos esa señal, entonces me va a dar aquí una señal de audio en la central que va a indicar aquí, en este caso, el conserje, porque esto estaba dentro de la conserjería, pues que hay una señal de alarma. Él verá aquí en qué zona está y entonces procederá a verificar esa condición. Va y verifica, no está pasando nada o lo extingue o qué sé yo. Y entonces después que se resuelve la situación, viene y entonces se resetea el tablero y si no, es posible entonces que dé una alarma general, aquí utilizando esta llave. Ese sería ese tablero. Ok, hablemos entonces de los detectores. ¿Alguna pregunta con respecto al tablero? Es súper sencillo. Y el diseño acá, de nuevo, es básicamente ubicar los detectores, ubicar las estaciones manuales de alarma y dejar la tubería para que esos detectores y esas estaciones manuales de alarma se conecten hasta la central. Y dejar un toma de corriente cerca de la central para poder alimentarlo. O llevar conductores hasta la salida de la central para poder alimentar la central. Monofásico, 120. Ok, esto no sé si lo exporté, así que lo hago de nuevo, por si las moscas. Exactamente. Ok, antes de seguir los detectores, vamos a ver qué hay de los detectores. Detectores y luego miramos la norma. O sea, los detectores también están normalizados por Covenant en la 1176. También, entonces los vamos a montar, o si no, creo que ya lo tienen ahí en el material de clase. Pero básicamente aquí me va a especificar todo lo concerniente con respecto a los detectores. Vamos a ver los tipos de detector. Entonces, primero lo que me define es que hay zonas que tienen diferentes tipos de riesgo. Bajo, moderado, alto, la separación que debe haber entre los detectores, etcétera. Pero déjenme ver aquí si puedo encontrar los tipos de detectores. Entonces, los detectores se clasifican de nuevo según el fenómeno que se detecta.
Puede ser que sea un detector de calor, un detector de humo, que el detector de humo puede ser entonces óptico. Ah, en ese caso estaría utilizando un fenómeno fotoeléctrico y el detector de humo por ionización. Ah, ese me olvidó otro que era el detector de llama, que entonces son los que detectan radiación infrarroja. Entonces son esos cuatro: de calor, de humo, de iones y de llama, que esa es la parte de los infrarrojos. Y bueno, aquí la norma me va a decir los materiales, etcétera. Esto por favor lo van a revisar con detalle para hacer el desarrollo de sus proyectos. Y lo que me interesa aquí es esta tabla uno, que es la selección de la clase del detector. ¿En función de qué? En función del tipo de ocupación del, del ambiente que se esté considerando. Entonces, por ejemplo, si son sitios de reunión, cines y teatros que están incorporados a una edificación, hay que utilizar un detector de humo por ionización conjuntamente con un detector óptico, y puede ser que sea combinación de los dos. ¿Ok? Esto era lo que me refería con anterioridad de si era incluyente o excluyente dependiendo de la tecnología. Vamos a ver algún otro ejemplo: bibliotecas, centros nocturnos, museos, clínicas, en fin, hoteles y moteles, etcétera. Para nosotros, de nuevo, no se dejan dentro del apartamento, simplemente va a ser uno ah, por pasillo, y cada piso, pues que sea su zona aparte. En algunos casos pueden, por ejemplo, dejar una zona y que esa zona cubra entonces dos pisos. Por ejemplo, decir zona 3, zona 4, zona X, esa me cubre entonces el último y el penúltimo piso, y así sucesivamente. También pudiera ser el caso. Pero si tienen suficientes zonas, entonces dejar una zona por piso. ¿Ok? Y luego, aquí en la parte final del estándar, entonces me dice básicamente cómo los voy a ubicar. Entonces los detectores de calor van ubicación ideal en el techo, y entonces tengo que dejar unas ciertas distancias mínimas con respecto a la esquina de de, de pared y techo. Entonces 15 centímetros, y algunas alturas donde si no lo puedo ubicar en el techo, lo puedo ubicar en pared, unas ciertas distancias desde el techo en las cuales es aceptable instalar el detector en una pared lateral. ¿Ok? El detector va a tener en su especificación una separación máxima. Esto me lo va a especificar el fabricante. Y entonces pues hay que considerar que esa separación máxima, o un área en el cual va a cubrir el detector. Y entonces habrá que tomarlo en cuenta, porque si tenemos un área muy grande y hay que considerar entonces más de un detector, pues tendremos que tener en cuenta que no lo podemos separar más de esa separación máxima que especifica el fabricante. Entonces esto va a ser muy, muy similar a cómo se distribuyeron las luminarias en el tema 2 cuando hicimos el cálculo de alumbrado, pero ahora son simplemente detectores. Y bueno, ya luego acá el estándar me especifica qué pasa cuando se tienen techos con aguas. Entonces aquí hay un ejemplo con un techo a dos aguas, y de nuevo donde se deben colocar de manera óptima esos detectores, considerando techos a dos aguas y techos, por ejemplo, a un agua. En fin, entonces ahí tienen diferentes casos. En este caso un techo con cumbrera, etcétera. Y bueno, si tengo cielo raso o con plafón, entonces sería pues cómo se va a hacer la instalación de estos detectores. Y si es, por ejemplo, adosados al techo con tubería adosada, esa sería la forma de cómo se van a ubicar. Cada salida tiene que tener su cajetín y su tubería. Y esa sería la parte de los detectores.
Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los detectores? Profe, ¿qué hace referencia a tubo flexible? Esos son las metálicas, ¿no? Las que son como mangueras metálicas. Sí, sí, esas son las que son, sí, tubería eléctrica metálica flexible. Sí, O se puede usar también PVC, me imagino. te puede colocar también PVC si se están diseñando la instalación eléctrica con tubería PVC. Pero generalmente, si se va a hacer una instalación adosada, generalmente las tuberías son metálicas. Ah, O hay que tratar generalmente que sean metálicas. Am, ¿Alguien más? Ok, entonces continuamos. Por ahora todo claro. Perfecto, gracias. Entonces, continuamos y el último documento que vamos a ver hoy, bueno, no, el penúltimo, va a ser la norma Covenant con respecto a los sistemas de detección y alarma contra incendio, que esa es la Covenant 823, un poquito más nueva que las demás del 2002. Entonces revisen también esta norma para que complementen todas las discusiones de hoy, pero básicamente aquí es donde vamos a encontrar todas las definiciones y criterios necesarios para este sistema, ¿no? Entonces, definen ocupación, etcétera. Entonces, cómo se clasifican las edificaciones según el tipo de ubicación, los requisitos que se tienen que cumplir con las normas, este, y luego tablas que están relacionadas con cómo van a ser las alarmas con respecto al alojamiento, de nuevo los tipos de detectores, cómo se va a el área a considerar que el área que van a proteger, en términos de cómo se instalan, etcétera. O sea que échenle un vistazo a esta norma para que también pues, utilicen esos criterios en el desarrollo de sus proyectos. Fíjense que siempre es muy importante para el aprendizaje de esta materia y consolidar todo lo que se discute acá y lo que ven allá en el taller, pues que traten de hacer sus proyectos de la mejor manera posible. Y por eso es que tratamos siempre de incentivar que vayan desarrollando el proyecto en forma paralela con la materia hasta donde sea, digamos, factible, de tal manera que no les quede hacer todo esto en los últimos días del semestre y entonces pues toda esta información no se consolide o este aprendizaje, mejor dicho, no se consolide de una manera más óptima. Ese sería ese estándar, ahora reviso, si no está, se los monto ahí en el Google Classroom. Y finalmente, todo ese material de todos esos sistemas auxiliares ha sido resumido y está consolidado acá en este material que desarrolló el profesor Ballester con respecto a todos esos sistemas, ¿no? Entonces aquí en este material van a encontrar un resumen bien breve de lo que es el sistema de intercomunicadores, que es básicamente este diagrama que analizamos en la clase anterior como un caso de estudio. Luego habla un poco de lo que es el sistema telefónico, que hablamos el día de hoy, pero él de nuevo acá resumió todo lo que eran las partes principales del sistema. Está ese ejemplo pues que acabamos de discutir. Están los aspectos a considerar en el diseño. Él se extendió aquí un poquito más porque estudió la norma con más detalle, pero básicamente los 5 criterios que discutimos son los principales. Luego ejemplifica acá los diferentes tipos de distribución que se pueden tener en función de cajas intermedias, distribución y cajas finales. Y después habla acá del sistema de detección, extinción y alarma contra incendio, explicando un poco teoría básica de lo que es el incendio o el fuego,
Y recordándoles a ustedes que hay algo que se llama el triángulo de fuego, que son los tres factores que hay que tener en conjunto para tener el incendio, el fuego. Entonces hay que tener el combustible, hay que tener el- el- el elemento que inicia el fuego, eh, y el calor necesario para que el fuego entonces ocurra. Y bueno, aquí entonces hablan ahora es básicamente lo mismo, pero le llaman el tetraedro del fuego. Y bueno, luego de que se tiene ahí lo que son las definiciones del fuego, alguna teoría súper básica, entonces habla un poco de lo que son los riesgos, que también el estándar lo mencionaba, y de los sistemas de protección contra incendios, si son pasivos o activos, o manuales o automáticos, este, alguna eh, expansión acá de otras opciones, por ejemplo, para protección de tipo pasivo, como por ejemplo con puertas en conductos de aire, recubrimiento de estructuras, puertas contra fuegos o pared contra fuego, medidas de protección activa, y después empieza a hablar un poco de los detectores y aquí pues da algunos ejemplos de los diferentes tipos de detectores. Y en fin, aquí hay algunos ejemplos de cómo funcionan los diferentes tipos de detectores, principio de funcionamiento, y el sistema automático de detección, que es el que analizamos en la clase de hoy, que es básicamente esa central telefónica de la que estábamos hablando. Creo que esa página que compartimos hace poco, déjame ver si por aquí todavía la tengo, tableros de medición, creo que era esta. Aquí creo que pongo, esta es una compañía venezolana que se las mostré cuando hablamos del centro de medición. Creo que aquí podemos encontrar tableros de central de incendio, creo, no estoy muy seguro. A ver, tableros especiales. No, ok. Bueno, en fin, traten de buscar un poquito más de información con respecto a eso, pues para que complementen. Ok, regresando acá, a ver qué me falta. Pues eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Y de nuevo, con esa parte prácticamente estamos culminando ya lo que es el diseño, la parte teórica del diseño de la instalación. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, como usted dice, es tomar en cuenta las consideraciones y poco más de lo mismo que ya hemos hecho con estas consideraciones nuevas. Sí, exactamente. Entonces van a ir, para hacer esos diseños de nuevo, van a tomar como referencia todas esas normas, las normas Covenant que discutimos hoy. Pero básicamente son los mismos principios o muy relacionados con lo que ya hemos analizado con bastante detalle en el diseño eléctrico de alumbrado y fuerza. Ok, ¿los demás están bien o tienen alguna duda? Perfecto. Ok, Todo claro hasta ahora. bueno, entonces fíjense, ya prácticamente nos quedaría como una clase más de lo que es la teoría de la materia y ya luego entonces una clase complementarias. Este, la semana que viene vamos a tener lunes y miércoles, Dios mediante, pero ya después voy a tener que estar desconectado por 2 semanas porque tengo que viajar a unas conferencias acá por 2 semanas consecutivas. Entonces, bueno, dependiendo de cómo vaya el semestre, ya ahí sería prácticamente, estaríamos hablando principios de mayo. ¿Cuándo se termina oficialmente el semestre? Precisamente a principios de mayo, creo que es así.
Ok, entonces igual yo no me vaya a desaparecer, pero ahí vamos a estar en contacto a ver cómo entonces cuadramos algunas clases adicionales, de ser necesario, pero en, en- en teoría el próximo miércoles deberíamos estar oficialmente terminando lo que es el programa de la materia en términos de esta parte teórica. Ok, profe. Yo le tenía una pregunta, pero era respecto ya a clases. No sé Claro, tenemos si tiempo, la hago. adelante, sí, y esa es la idea, hay tiempo. La duda que teníamos era por lo menos con respecto a los alimentadores de los apartamentos, esos salen directamente del centro de medición, ¿sí? No es necesario llevarlos al DSG. No, los alimentadores de cada apartamento efectivamente salen del tablero principal de distribución o centro de medición. Del TSG, tablero de servicios generales, salen nada más los servicios de las áreas comunes o los servicios comunes. Entonces va a haber un alimentador que va a ser de ese tablero precisamente, que sale del centro de medición, y de ese tablero de servicios generales es donde van a salir los circuitos del ascensor, del hidroneumático, va a salir el circuito de las lámparas de luces de emergencia si deciden tener un circuito especial de lámparas de luces de emergencia, va a salir el circuito de los tomacorrientes de los pasillos, el alumbrado el alumbrado y los tomacorrientes del eh, tablero, perdón, del salón de usos múltiples, todo lo que en sus proyectos tienen en la parte de ah, la garita de vigilancia, el portón eléctrico, si van a tener alumbrado de exteriores, a ver qué más se me ocurre. Básicamente esos servicios. Y la conserjería. La conserjería, los circuitos de la conserjería salen de ese tablero de servicios generales. Y dependiendo del criterio de diseño que tengan, puede ser, y lo pueden aplicar en este caso, es que tengan un subtablero que se alimenta del tablero de servicios generales específicamente para la conserjería. Entonces, de esa manera, entonces pueden separar lo que es la conserjería de los circuitos del tablero de servicios generales. Y de hecho sería una buena solución en ese caso. Eh, Ok, profe. Ujú. ¿Y la ubicación toma qué? ¿Sótano o planta baja? A la ubicación de... Ese tablero de servicios generales generalmente está dentro de la conserjería. Entonces traten de ponerlo ahí dentro de la conserjería. No, me refiero al centro de medición, donde va a estar los Ah, módulos, los medidores y eso. perdón, me confundí. Pensé que preguntabas acerca del centro, del tablero de servicios generales. Ese generalmente sí, en el sótano, o puede ser que lo coloquen en planta baja. De hecho, creo, no estoy muy seguro, pero creo que el proyecto que ustedes tiene un área específicamente diseñada para el centro de medición, creo, que está en planta baja, mano derecha, creo. No estoy muy seguro. Verifiquen por favor eso. Sí, es Porque, un cuarto que está, creo que está a la entrada de conserjería, ahí en el pasillo, como en el pasillo ajá, principal, creo. listo. Entonces ahí es donde lo van a ubicar, el centro de medición va a estar ahí. Sí, justo ahí al lado de consejería está hay un cuarto Sí, que sí, se puede destinar a eso. sí, sí, porque creo que en un plano de corte es donde encontramos alguna vez, creo, que decía medidores eléctricos o algo así. Entonces ahí sería donde lo van a ubicar. Eh, de la misma manera, entonces tienen que ir pensando cómo van a conectarse con cuerpo del eje. Es decir, si van a tener una caseta y en dónde van a tener esa caseta, si van con opción de caseta o si van a tener la opción de irse con un banco de transformación montado en poste. O si se van a ir con la opción de que no tienen espacio para tener una caseta, entonces
pueden tomar la opción también entonces de hacerlo con un transformador montado en pedestal, un pad mounted. También es factible. Ajá, profe, con eso de transformación, pero por lo menos para montura en poste, tengo entendido que solo basta 50 kVA, ¿no? Unidades de ahí en adelante van en caseta, ¿no? Sí, y no necesariamente, porque algunas soluciones, Pedro, no sé si lo han visto, pueden hacer algo que se llama la estructura de tipo H. Entonces, fíjense. Sí, dos postes y ahí van los tres Ajá. transformadores. Todo depende de si tienen el espacio o no, la solución, etcétera. Entonces, por ahí en el lado Tulio hay uno, ¿sabe dónde está ahí el Jersey? O los bomberos de la ULA. Hay un edificio al frente que es un caso muy interesante, porque ahí no había espacio ni para tener caseta, ni para tener pan mounted, ni nada. Entonces lo que hicieron fue que al lado del edificio, entonces tuvieron su estructura de tipo H, se hace acá una plataforma, y entonces ahí es muy interesante ese caso porque ahí están los tres transformadores así, de distribución. Y estás en lo correcto, Pedro. Generalmente 3 por 50 es lo máximo. Entonces, en ese caso, que le estoy mencionando aquí, creo que son, si recuerdo bien, 3 por 75 kVA. Que es ese edificio grandote que está ahí, en la calle donde están los bomberos del aula, en esa esquina, por el canal bajando en la Don Tulio. Ahí está ese caso. Y por eso, precisamente, es que les decía que miren el sistema, miren, ya que están saben un poquito más de teoría del sistema, miren en la calle a ver qué hicieron aquí, cómo lo hicieron, por qué no tiene viento, por qué hicieron esta estructura. En fin, y eso pues entonces les va a ayudar a consolidar el aprendizaje. ¿Ok? Ok, profe, otra pregunta que yo le tenía pues, es como de forma general con respecto a la conexión de los transformadores. Por ejemplo, he visto que hay que usar motores por norma NEMA, ¿sí? Doble voltaje, Ajá. 220 y 440 en conexión alto. Pero entonces ese es el detalle. Por lo menos estoy revisando las conexiones por norma Corpoelec. Entonces, por ejemplo, los monofásicos 120-240, cuando se montan en trifásico, Ujú, conectamos las bobinas en serie. Él ajá. daría voltaje bajo 240, pero por me daría 406 voltios. Es lo máximo que podría obtener de ese arreglo. Por ejemplo, si se va a trabajar con motores 440, ¿cómo se hace? ¿Cómo se en ese caso? Pues no conseguí conexiones que de transformador normalizadas de ese voltaje en particular. Bueno, ahí habría que ver, Pedro, en detalle cómo es el motor, porque a la final si es un motor trifásico y si tiene dos devanados por fase, entonces tienes bastantes posibilidades de conexión, es decir, en diferentes voltajes y conexiones. Por ejemplo, te explico. Vamos a suponer que sean, no, aquí el pizarrón. A ver, Standard Resolution. Mira. Vamos a suponer, o sea, no sé todos los detalles de lo que me explicaste, pero creo que esto de repente te puede ayudar. Te vamos a suponer que tengo un motor que tiene, el manual me especifica, y tengo dos devanados. Esto es por fase, ¿no? No voy a dibujar los seis devanados por fase. Cada uno de estos es 120, ¿ok? 120. Y aquí está pues la marca de polaridad de los devanados. Tienen polaridad, ¿no? Entonces vamos a suponer qué pasa o qué posibilidades tengo si conecto estos devanados en paralelo, por fase. Entonces si los conecto en paralelo, entonces el voltaje total va a ser 120 porque están en paralelo. Y entonces aquí luego tienes las dos opciones. ¿Qué pasa si lo conecto en Y? ¿Y qué pasa si lo conecto en delta?
Entonces, si lo conecto en Y, entonces esto quiere decir que la tensión de línea, si la conecto en Y, entonces va a ser ahora raíz de 3 por 120. ¿Ok? Raíz de 3 por 120, es decir, 208 voltios. Y si esto tengo 120 y lo conecto en delta, pues va a ser un sistema trifásico a 120 voltios, pero esto realmente no existe. ¿Ok? Pero pudiera ser que tengo, entonces lo conecto en paralelo y luego entre fases lo conecto en delta. Otra opción sería, entonces ahora los dos devanados del motor por fase y ahora los conecto en serie. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que ahora tengo este voltaje de 240 voltios. Entonces aquí de nuevo las dos opciones. ¿Qué pasa si entonces ahora los conecto en Y? Entonces fíjate, si conecto los devanados en serie y los conecto en Y, entonces ahora el voltaje que puedo tener ahí va a ser de 240 multiplicado por raíz de 3. ¿Eso cuánto me da? Pueden calcular. Eso da 416. 416. 415,68. Sí, Eso es ese es 416. 416, que es un voltaje típico también que uno ve en los motores. Y obviamente, si esto si lo conectas en Y. Entonces, si lo conectas en delta y conectas los devanados en serie, entonces obviamente sería un sistema a 240. Entonces, a la final, para este caso, realmente, este caso con dos devanados de 120 por fase, realmente serían 3 voltajes. Podría manejar 3 voltajes ese motor. Pudiera manejar 208, si lo conecto en Y en paralelo, pudiera manejar 240 si lo conecto en serie y en delta, y pudiera manejar 416 si lo conecto en serie y en Y. Entonces ustedes dicen, pero bueno, ¿y entonces cuál es? O sea, ¿por qué hago eso y qué utilizo? Entonces a la final va a depender pues de la aplicación del motor. Entonces fíjate. Generalmente las deltas nos gustan en los motores porque recuerden que la delta entonces resuelve los problemas de los terceros armónicos. Entonces por eso me gusta delta. Pero en este caso, si los conecto en Y, el mismo motor que apenas tiene devanados de 120 y simplemente manipulando las conexiones, pudiera tener una tensión de 416. Es decir, me da flexibilidad de tener varios voltajes para la misma máquina. Y en algunos casos, dependiendo del motor, también puede ser que esto esté relacionado con unos arranques estrella, triángulo, etcétera, etcétera, pero con motores más modernos y am, por los inversores de velocidad y el avance de la electrónica de potencia, pues ya todo eso está también desapareciendo. Ah, no sé si esto ayuda con tu pregunta, Pedro. O sea, lo que me da duda es, por ejemplo, hace poco tuve experiencia con un motor, bueno, es una bomba, Ajá, pero esa bomba es china, es una marca, incluso la placa que tienes en chino y casi no sé, no, o sea, son los valores los que se entienden. Entonces, la placa como tal me dice que la conexión es Y 440. Entonces, a pesar de que se destapa la caja de voz e incluso trae para conectar los bornes en estrella o en delta. ajá, Entonces, efectivamente conectados en estrella, ajá, pero la placa no me dice que trabaja doble voltaje. Entonces, pues está con esa duda, porque el banco trifásico ajá. que alimenta la parte de la bomba, pues es el normal, 120 entre fase y 208 entre líneas. Entonces, Claro. pues era Si lo poco pudiera, probable pues meter el motor porque él no... sí, si lo pudieras Ajá. conectar. Y lo otro importante también que se me olvidó mencionarles aquí, el beneficio, por ejemplo, de tener este motor de 120, dos devanados de 120 en serie, es que, por ejemplo, si lo manejan con este voltaje, la corriente va a ser mucho menor, la corriente nominal de operación. Entonces, el calibre de estos conductores para el motor va a ser menor. Claro, obviamente, Los tasa calibres y que, también tasa, con los contactores y todo eso.
Claro, debe ser más fácil, pues. Pero entonces estás sacrificando aislamiento por corriente. Bueno, no, no estás sacrificando aislamiento porque precisamente esa es la idea de conectarlos aquí en serie, es que puede manejar los 416 y cada devanado entonces va a haber su tensión nominal de 120. Y así pues es como uno juega. Este, juega entre comillas, ¿no? Y eso se ve mucho en los equipos. De nuevo, eso está un poco también relacionado con lo que discutimos con los transformadores de distribución, que es que estas compañías cuando están haciendo su proceso de manufactura, pues no resulta económicamente factible tener una línea de producción para cada producto en específico que usted está vendiendo. No es óptimo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se prefiere inicialmente pagar un poquito más en la etapa de desarrollo del producto y entonces tener un producto que sea eh, más, que se adapte, digamos, fácilmente a diferentes condiciones típicas que uno ve en el sistema. Entonces eso es lo que ocurre con los transformadores de distribución y eso es lo que ocurre con este tipo de motores también. Entonces diseñamos el motor para que sea flexible, el transformador para que sea flexible y poderlo utilizar en diferentes tipos de conexiones típicas. Ok, ah, está bien, Pedro, o algo más. No, pues perfecto. Gracias. De nada. Ok, ¿alguien más? Yodrik, adelante. Profe, y en el caso de la refrigeración de los transformadores, por ejemplo, por aire forzado, aceite forzado, ¿en qué tipo, o mejor dicho, en dónde es que se utilizan esos transformadores? Porque básicamente los que uno ve son la mayoría de aceite. Sí, eso es muy buena pregunta. Eso generalmente se va a ver en subestaciones y en transformadores que manejan altas cantidades de potencia. Y de nuevo, eso se hace también para proveerle flexibilidad al transformador, en el sentido, por ejemplo, de que si el transformador está trabajando en invierno, y la temperatura es bastante fría, o sea, estamos utilizando el ejemplo acá, digamos, donde hay diferentes estaciones y diferencias de temperatura considerables en la temperatura ambiente entre diferentes estaciones. Entonces, básicamente ahí sí está en condiciones, digamos, bien frías. Entonces no necesito ni tener circulación forzada de aire, ni tener circulación forzada de aceite, sino que el transformador de manera natural entonces ese calor disipa ese calor al medio ambiente y es capaz de manejar su potencia sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Ese mismo transformador, si ahora estamos en verano y ahora la temperatura ambiente pasa de 0 grados a 40 grados centígrados, entonces no puedo pretender que ese transformador trabaje a la misma condición nominal que en la condición fría, porque no voy a poder disipar ese calor de la misma manera. Recuérdate que en los circuitos térmicos la diferencia de temperatura es como el voltaje. Mientras más diferencia de temperatura se tenga, más voltaje, más fácil es que fluya la corriente, que es el calor, más fácil que fluya ese calor hacia la parte externa de la máquina. Entonces ahí en ese caso lo que hay es entonces es que forzar el proceso de transferencia de calor a través de circulación forzada de aceite o de circulación forzada de aire. Entonces, cuando se habla de aire forzado, van a ser transformadores en una subestación donde el intercambiador de calor literalmente tiene un ventilador como un carro y tiene varios ventiladores. Y entonces en función y generalmente esto es automático, ¿ah? En función de la temperatura ambiente y condición que ve el transformador, entonces van a operar esos esos ventiladores y entonces pues me va a sacar ese calor. Y en el caso más extremo, entonces vamos a tener ventilación forzada y circulación de aceite forzado.
Entonces, no sé si han visto esos transformadores que tienen como un reservorio arriba, separado del transformador, un tanque. Bueno, en ese tanque hay aceite. Entonces lo que se hace es que se hace esa circulación forzada del aceite dentro del transformador y de nuevo me ayuda a mantener la temperatura del transformador por debajo de la temperatura máxima de operación. Y todo esto está relacionado con lo que discutimos en la clase 1 de esta materia, que es que toda la limitación que tienen los sistemas eléctricos desde el punto de vista de manejo de potencia es qué tan efectivamente y rápido podemos sacar el calor que se genera por el proceso de transformación de energía. Este, y entonces por eso en los transformadores que tienen esos diferentes tipos de refrigeración, mientras más refrigeración se tenga, entonces más potencia es capaz de manejar el transformador. Y en algunos casos esa diferencia puede ser pues, considerable, pueden ser varios kVA, inclusive fracciones de MVA, dependiendo obviamente del tamaño del transformador. Ajá. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta, Jodrik. Sí, bastante claro, gracias, profe. Sí. También, no sé si han visto algunos transformadores de distribución que tienen un intercambiador de calor adosado al tanque. No sé si los han visto. Son muy raros ver hoy en día, pero hay unos que sí tienen esos intercambiadores de calor adosado al tanque. Y bueno, básicamente es el mismo principio, me ayuda a manejar de manera más eficiente la parte térmica de la máquina, es decir, ese proceso de transferencia de energía de la parte interna de la máquina al medio ambiente es más eficiente y el transformador pues va a ser capaz de manejar la potencia eléctrica de mejor manera. Es de esos que tienen como esos intercambiadores de calor hacia los lados. Ok, José y Hugo. O Juan Manuel. You good? ¿También? Todo chévere, profe. Ok. Bueno, entonces, genial. Muchas gracias por asistir a la clase. Eso es lo que les tenía preparado para hoy. Y bueno, entonces, Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Entendido, profe. Feliz noche. Gracias, igualmente. Que la pasen bien. Bye.